Saludos y bienvenidos a este programa que en IFM Noticias hemos llamado Gente Bacana, porque como su nombre lo indica, conversamos con gente bacana, gente que le apuesta a la transformación desde la industria creativa, desde la cultura, la literatura, el arte, y que entienden verdaderamente la importancia de esta industria como motor de transformación de una sociedad. Estamos en este momento por unos días maravillosos en la ciudad de Medellín, en el marco de la fiesta del libro y la cultura, y hoy vamos a hablar sobre justamente un libro maravilloso, El Bosque de Serafina. Nos acompañan dos de sus escritoras y él, además ilustradora. Una de ellas no está con nosotros, pero ya se las voy a presentar para que sean ellas quienes le encuentren. Le voy a dar la bienvenida primero a Brígida Tobón, escritora del libro. Ya son tres amigas, como les contábamos, biólogas, amigas de toda la vida, que decidieron apostarle a una problemática que tenemos hoy en día, como es el medio ambiente, apostarle a la perseverancia del bosque, de la biodiversidad de nuestro país, que es tan relevante. Brígida Tobón, bienvenida a IFM Noticias. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Estamos felices de estar aquí y agradecemos de verdad la oportunidad de poder presentar nuestro amado libro, El Bosque de Serafina. Y bueno, y a ti te voy a dar la oportunidad justamente que presentes a una de las ilustradoras que te acompaña en este libro, una de tus grandes amigas. Además me contabas tras bambalinas que siempre han sido día tres, toda la vida han estado ahí y hoy ven materializado tal vez un sueño que tenían desde hace varios años, que es este libro el que nos trae hoy, que nos reúne hoy en IFM Noticias. Así que te doy a ti el privilegio de presentar a tu amiga que hace parte de este maravilloso tesoro del que vamos a hablar hoy. Bueno, mi amiga se llama Adriana Ramírez, es una gran ilustradora y pues hizo la mayor parte de las ilustraciones que hay en el libro y son bellísimas. Gracias por la invitación, gracias Brigitte por las palabras, feliz de estar aquí presentando ese sueño de las tres. Patricia Zuluaga nos hace falta acá en esta conversación. Ella no se encuentra en este momento en el país, pero sin duda también ha sido fundamental para haber materializado este sueño. Empecemos a conversar desde el inicio. Llamamos este libro El Bosque de Serafina. ¿Por qué le dan este nombre al libro y cuál es esa temática en la que ustedes se centran en este libro que será presentado este jueves 18 de septiembre a las 6 de la tarde en el Jardín Botánico en el marco de la Fiesta del Libro y la Cultura? Bueno, el libro se llama El Bosque de Serafina porque el bosque es la casa donde habita Serafina, que es la protagonista. En él, cada capítulo, las acciones se desarrollan en el bosque, todas las interacciones que hay ecológicas y biológicas en el bosque, que son el sentido real de la existencia de toda la biodiversidad del bosque. Entonces es una historia sobre el bosque, donde hay muchísimos animales y donde la protagonista o el eje central, la historia rueda alrededor de Serafina, que es un tití cabeza de algodón. Hablábamos ahora y justamente pues uno siempre ha creído que ciencia y arte de pronto son dos cosas completamente diferentes. Se tiende ese prejuicio, ese estereotipo realmente, que es lo que une a este libro, pero tú tienes, o ustedes mejor dicho, porque conversábamos que esto es un sueño de tres, ustedes lo quisieron unir para hablar de eso, y justamente también me contabas algo muy interesante, y es que hoy en día el lenguaje está siendo muy maltratado y ustedes aprovechan la unión de ciencia, arte, empleando además la poesía, para tratar un poco de solventar esto que está ocurriendo con nuestro idioma. Sí, nosotros somos tres biólogas de la Universidad de Antioquia, pero particularmente cada una tenía un interés por una línea artística. En mi caso, el teatro y la literatura; en el caso de Adriana, la ilustración y todo el trabajo textil; y Patricia es una gran joyera, de joyería moderna, ¿no? Entonces, como éramos amigas siempre, cada que venía de vacaciones nos encontrábamos, y así surge la idea de hacer un proyecto donde se mezcle la biología, nuestro tema, digamos, profesional, entre comillas, con esa otra parte que es como hobby, ¿no? Y de ahí sale que yo escribo el cuento y ellas van a ilustrar los personajes que se van desarrollando en el cuento. Para conversar un poquito desde la ilustración, contemos un poquito de Tití, que lo vemos aquí, o mejor dicho, de Serafina, que es la gran protagonista de este libro. Acá lo vemos en cámara, y justamente al inicio me decían, es que esto es una ilustración y se ve así de linda, pero realmente así es.
No es que esto sea, pues, digamos, un acercamiento a lo que realmente así se ve. Entonces yo quiero que tú desde la parte de la ilustración me cuentes un poco cómo fue llegar a plasmar toda esta historia y todo este tema que hoy debemos traer sin duda sobre la mesa y hablar un poco de Serafina, que es la protagonista de esta historia. Bueno, Serafina realmente la ilustró Patricia, pero como es el cuento de la ilustración científica, en general, para todas las especies que tuvimos en cuenta, se trata lo mismo, y es hacer lo más fiel posible cada una de las especies, para que la gente, cuando vea el animal, entienda de qué se le está hablando, o sea, lo identifique de una vez, ¿cierto? No es un dibujo cualquiera, sino con todos los detalles para llegar a la especie como tal. Bueno, ahora conversábamos también de una manera más amigable, que ustedes son amigas desde hace un tiempo, biólogas, estudiaron juntas, se han unido sus pasiones acá, la amistad. Sin duda, muy importante también cómo se ve reflejada en el bosque de Serafina. Llegando a acuerdos entre las tres, o sea, Brigitte con sus historias, escribiendo, y Patricia y yo acompañando a Brigitte en la escritura y en la decisión de qué especies podríamos incluir dentro del libro, teniendo en cuenta pues como los diferentes grupos, seleccionándolos, acompañándonos y llegando a acuerdos entre las tres. Ahora hablamos también de la importancia de la unión, de ese trabajo colectivo, que también obviamente va muy de la mano de la amistad. ¿Cómo lo vemos en el bosque? En el bosque tal vez uno no puede definir un término como amistad. Realmente yo no puedo decir que el tití es amigo del tigrillo, absolutamente no. Son relaciones biológicas que tienen otro ritmo y otra direccionalidad. Pero lo que sí se ve en el bosque absolutamente es la unión en el desarrollo de cada sentido de la vida. Por ejemplo, si la tití se alimenta de una especie, ella después es la que produce o la que permite germinar esa especie en el bosque, ¿no es cierto? Entonces, si no hay las cadenas alimenticias, las cadenas en el bosque son verdaderamente importantísimas y tienen que estar presentes para que el bosque siga. El bosque seco sin duda es uno de los más amenazados en nuestro país. ¿Cómo podemos ver esto reflejado en la historia y cuál es ese mensaje realmente que ustedes quieren dejar en los lectores? Sí, el bosque seco está muy amenazado por aquello, primero, de la expansión de la frontera agrícola, ¿no? Que cada vez los bosques son más reducidos, pero también por el tráfico ilegal de especies. Afortunadamente con la tití se redujo un poco en los últimos años, pero alrededor de los años 70 ya estuvo sometida a una persecución horrible, porque primero que todo, pues como mascota, pero también como para la ciencia, porque habían descubierto que ella se producía cáncer en el colon, entonces para investigar el cáncer de colon. Entonces fue sometida a una persecución increíble y fueron llevados muchos individuos a Estados Unidos y a Europa. Pero afortunadamente se desarrolló un proyecto en favor de la tití y ahora está protegida. Porque lo que es importante decir de esta tití, que fue otro de los motivos porque la elegimos como protagonista, es que es endémica de Colombia. Quiere decir que solo existe en Colombia en una pequeña región que es el bosque seco. Si esta especie se termina, no hay individuos, es una especie que se pierde no para Colombia, no para el bosque seco, sino para la humanidad. Entonces, por eso yo elegí esta especie, porque me parecía importantísimo realzar el valor biológico de la especie a nivel mundial. Este libro es editorial EAFIT y sin duda ustedes tuvieron que atravesar un proceso pues largo y tal vez riguroso para llegar a verlo materializado. Me contaban que sin duda pues la curiosidad y el sueño de plasmar esto empezó hace varios años, se metió la pandemia, eso tal vez atrasó un poco el proceso de verlo hoy materializado, pero sin duda me imagino que esto también trajo mucha investigación, por más que ustedes sean biólogas y pues vengan también con este tema y con el interés de hablar sobre esto y teniendo en cuenta la importancia y la relevancia. Yo quisiera que nos
contaran un poquito a la gente que nos ve y que nos lee por IFM Noticias, ¿cómo fue todo este proceso de llegar a proponer el tema hasta verlo hoy ya hecho una realidad a pocos días de verlo pues en la Fiesta del Libro y la Cultura? El proceso fue simple, el proceso fue que nos encontramos acá, dijimos vamos a hacer este proyecto, yo me fui con la responsabilidad de escribir y ellas con la responsabilidad de ilustrar. Yo empecé, escribí el primer capítulo, lo envié y así empezamos. Cada semana vía Skype nos encontrábamos, yo les mandaba un capítulo escrito, ellas lo leían y se decidía cuáles especies iban a ilustrar. Después de tenerlo ya listo, se lo propusimos a AFID, quien inmediatamente lo aceptó, pero fue un proceso largo para la publicación por eventualidades como la pandemia, como el cambio de dirección en AFID, etcétera, etcétera. Entonces es un proceso de más de 8 años, pero la escritura como tal o la construcción del libro fue más o menos 1 año, porque obvio que, como dices tú, somos biólogas, pero nos tocó investigar. Yo personalmente para elegir las especies tuve que leer mucho, revisar muchísima bibliografía, ellas también, entonces no fue una cosa simple como decir, yo me siento a escribir porque soy bióloga, no, fue una cosa rigurosa en el estudio y en la escritura y una cosa muy rigurosa en la ilustración también. Y a ti, pues te pregunto, ¿cómo fue ese diálogo entre texto e imagen? ¿Cómo llegabas también a plasmar, o sea, en las ilustraciones, lo que ella escribía y lo que ustedes también habían investigado durante tantos años y que les ha intrigado? ¿Cómo lograbas plasmar en imágenes o en ilustración de lo que estaban hablando, lo que ustedes querían transmitir y dejar sin duda un mensaje en este libro? Bueno, la selección de las especies como tal, básicamente es sencillo, porque cualquiera de las especies que hubiéramos elegido estaba bien. El bosque, o sea, Brigitte tuvo en cuenta muchas especies, en el libro se hablan de muchas especies que están en el bosque seco, entonces, y cada una es relevante, entonces cualquiera que hubiéramos elegido estaba bien, pero tuvimos en cuenta unas por su protagonismo, otras por las características que presentaban, otras simplemente pensando, esta es una especie que es muy conocida, por decir algo, la lora, que es muy protagonista en la historia, pero que muchas veces se tienen en las casas y que pueden pensar o confundir y que la gente llegue a pensar que es doméstica. Entonces, en esos casos, tener en cuenta especies para que la gente sepa que son del bosque y que deben permanecer en el bosque. Serafina se presenta sin duda en esta historia como una heroína, por decirlo de alguna manera, simbólicamente para ustedes. ¿Qué representa en la vida de ustedes Serafina? Primero que todo, en el libro Serafina apenas es un embrión de heroína, porque el libro está concebido como una saga y esta es la primera parte donde se presenta el nacimiento de Serafina y termina cuando Serafina empieza su odisea, acompañada de un grupo de animales, porque va a ir a buscar a sus ancestros y a los que fueron sustraídos del bosque. Entonces es, digamos, el inicio de ella como heroína. Para mí Serafina significa la ternura, la poesía, la verdad. Es que el bosque es conmovedor, el bosque es en sí una obra de arte. Tú en una pregunta anterior nos hablabas o planteabas lo de la relación del arte y la ciencia, pero es que es una. En la antigüedad, como te decía antes, no se separaba la ciencia con el arte. Un artista que sepa mirar y observar tiene resuelta su obra, ¿no es cierto? Y un científico que sepa observar es capaz de hacer arte como estamos haciendo nosotras. ¿Por qué creen ustedes ahora que este tema del medio ambiente, de la protección y del cuidado del medio ambiente, pues y por ende del planeta, está teniendo tanta relevancia? Hace unos años nadie hablaba de eso, hace unos años nadie hablaba de biodiversidad. Hoy en día es un tema que realmente está tocando, que hay que seguirle trabajando, por supuesto, y que para eso también les agradecemos a ustedes que lo traigan en un libro tan maravilloso que Agua Calacuña debería estar de manera obligatoria en los colegios, porque esto es para los niños, de alguna u otra forma, ellos son pues el presente y las nuevas generaciones deben aprender de esto. Pero ¿qué creen ustedes? Que ¿cuál fue ese jalón de orejas, por decirlo de alguna manera, que tuvimos, que nos ha llevado a hablar más sobre este tema? Es como cuando un jefe Sioux dijo: cuando el hombre se dé cuenta que los billetes no se comen,
será demasiado tarde, ¿no? Yo no sé si es real lo dijo él, pero por lo menos eso dicen. Entonces, es verdad que en la época nuestra, en nuestra época ya se hablaba de la biodiversidad, claro, nosotros estábamos en el medio, pero yo creo que un factor determinante para que ahora sea casi un boom es porque la economía y las estadísticas demostraron que si el hombre seguía destruyendo la naturaleza, se está destruyendo el mismo. La superpoblación, la desertificación, el cambio climático, etcétera, etcétera, no iban en contra del planeta Tierra. Sí, claro, pero iban en contra del hombre y del humano. Y como nosotros somos protagonista de este universo, entonces teníamos que empezar a frenar ese deterioro y ahí empieza todo el boom. Claro, los gobiernos también empezaron a trabajar política, conscientes de esta situación, empezaron a desarrollar políticas en favor y a invertir en favor de la biodiversidad. Y en tercer lugar, se dio cuenta la economía en el mundo que la biodiversidad producía dinero. Es que ya no es una cuestión de protejamos el ambiente, es una cuestión de la biodiversidad da dinero y mucho dinero. Entonces son tres aspectos: la conservación, el continuar y la economía. Y la situación peligrosa en que estamos en este momento con el planeta. La preocupación ahora de ver las catástrofes que se producen por el cambio climático. Entonces ya es tangible para la gente esa situación y es ahí cuando piensan hay que hacer algo. Qué tema tan interesante realmente y me genera muchísimo asombro y además me gustan las respuestas que ustedes dan porque es que definitivamente esto ya es una realidad, o sea, esto ya no debería ser ajeno a nadie y creo que llega un poco tarde y desafortunadamente el ser humano actúa así. El ser humano hasta que no toca a fondo, hasta que no entiende realmente pues que nos estamos matando entre nosotros, pues de alguna manera no toma acciones. Hablemos un poquito del tráfico ilegal de fauna, que ustedes pues lo tocan de una manera muy prudente, por decirlo de alguna manera, en este libro, en El Bosque de Serafina, pero que también es una realidad. ¿Qué creen ustedes que le hace falta a Colombia para enfrentar esta problemática con un poquito más de contundencia? Sin duda la educación, que la mencionábamos ahora, pero ¿qué más podemos hacer para combatirla? Uno, educación, como tú dices, concientizar a la gente que no tiene que participar en eso. Segundo, políticas de Estado que penalicen seriamente el tráfico. Tercero, una sociedad más equitativa, porque si hay pobres, están en el campo abandonados y viene un traficante a decirles te doy $3.000 por una piel de tigrillo y tienes niños para alimentar y todo, ¿qué haces tú? Entonces necesita una equidad también a nivel económico, pero sobre todo yo creo que la educación es muy importante, es muy importante. La pedagogía la necesitamos en todo, no solamente en esto, la pedagogía hoy es el gran problema y el gran reto que tenemos todos realmente, por eso hay que poner estos temas sobre la mesa. Bueno, ahora hablábamos que esto es el inicio realmente, esto es el inicio de un proyecto de ustedes, contemos un poquito, adelantemos dentro de lo que se puede. ¿Qué se sigue después del Bosque de Serafina? Después de Bosque de Serafina hay la segunda parte que es Serafina recorriendo Colombia. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos de nosotras con este libro es ir también narrando y visibilizando la biodiversidad del país. Entonces, en este libro queda recogido la biodiversidad del bosque seco. Ahora, yo escribí sobre la biodiversidad de Colombia y después está el mundo entero para contar, ¿no? Qué maravilla, además yo quiero contarles, ustedes desde sus casas no lo ven y por eso les recomiendo que vayan y lo compren, está en librerías, en formato físico, también está en digital, pero esto es muy maravilloso porque el formato en el que está escrito, con letra tamaño grande, con ilustraciones, por supuesto, supremamente atractivas y muy cercanas a la realidad, pues está hecho para los niños que comentábamos ahora que también lo deben leer, deben hacer parte de estos temas y como familias, por supuesto, los que son padres, que tienen sobrinos, hijos, amigos con hijos, en fin, es un recomendado. Yo diría que esto debería ser un obligado. Pero no es solamente para niños pequeños, este libro no es para niños pequeños no, pero los niños, años, adolescentes y jóvenes. Sí, y para
adultos también. Por supuesto. Porque lo que hablábamos es que el lenguaje es poético. O sea, lo que hablábamos de la Ajá. erosión del lenguaje, que nuestro objetivo fue también darle riqueza al lenguaje y no utilizar las mismas 5 palabras que se usan ahora, sino que se viera también la belleza del español. Entonces, ese libro también es para adultos y tiene mucha fantasía, mucha imaginación. Desde IFM Noticias los invitamos a que pues vayan y adquieran este libro, que en realidad es una inversión para la vida, una inversión para la educación. Está en formato físico, está también en digital, está en librerías, está en Amazon y por supuesto pues con la editorial EAFIT. Y si usted está en la fiesta del libro, que por favor tiene que ir a la Fiesta del Libro y la Cultura, les recordamos que este lanzamiento es el jueves 18 de septiembre a las 6 de la tarde, pero allá también lo van a poder conseguir. Es un libro, como les contábamos ahora, para adolescentes, jóvenes y para adultos, y por supuesto es un sí obligado. Yo por último les voy a pedir que ustedes dejen un mensaje, puede ser un mensaje con el que pretendían dejar con este libro, pero también un mensaje de esperanza. Hoy en día pues estamos rodeados de una cantidad de retos y de problemas en el país que por supuesto hay que resolver. El medio ambiente sin duda es uno de ellos, pero un mensaje de esperanza que invite también a la gente a mantener un poco de confianza, a mantenerse de pie y que los lleven también a esta lectura obligada. Bueno, yo diría que como en el bosque de Serafina, todos se unieron por un fin común, que era salvar la especie, salvar todas las especies del ecosistema, unidos a pesar de las diferencias entre esas especies. Igual, si todos nos unimos, podemos lograrlo. Unirnos como personas para la protección de todos los ecosistemas colombianos, que son importantísimos en el mundo. Mi mensaje tiene que ver con una pausa, con un respiro. Ahorita el mundo va frenético al precipicio. Entonces, así como el bosque da calma, que nosotros los humanos como sociedad y como individuos tengamos calma, pausa, para enfrentarnos a lo que se viene y, como dice Adriana, para unirnos a buscar una solución. Porque la vida es bellísima, el asombro es maravilloso y quien es capaz de mirar una flor y conmoverse tiene toda la esperanza de seguir adelante, y yo creo que la humanidad está llena de esos seres, ¿no? Así es. El bosque de Serafina ya disponible en librerías, en formato físico, en formato digital, este jueves 18 de septiembre a las 6 de la tarde. Los invitamos desde IFM Noticias para que vayan al Jardín Botánico, a la Fiesta del Libro y la Cultura, y ustedes puedan conversar también con ellas, hacer parte de esta conversación, para que hablemos un poquito de estos temas que sin duda hay que poner sobre la mesa. Muchísimas gracias por venir a IFM Noticias, pero sobre todo, muchísimas gracias por tomarse el tiempo y el espacio para escribir sobre este tema que definitivamente todos debemos hablar y tomar acción. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y de verdad por colaborar en este proyecto de proteger el medio ambiente colombiano. Siempre bienvenidas. Gracias, Laura, gracias por la invitación y por la oportunidad de la protección de la unión entre todos para lograrlo. En IFM Noticias ustedes van a poder encontrar este programa y adicionalmente pues también van a poder ver detalladamente un poco más qué se encuentra en este libro, para que se sigan antojando, para que entiendan la necesidad de esta lectura obligada. Recuerden que tenemos programación en video 24/7 en ifmnoticias.com y IFM Play, por supuesto en nuestras redes sociales, y que ya ustedes pueden tener acceso a nuestra aplicación móvil para Android y IFM Noticias, para que ustedes encuentren de primera mano las noticias de última hora, las primicias, y ver todo lo que está pasando en Colombia y el mundo.